Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Nicole Morales de Paz y el día de hoy voy a estar resolviendo el examen 2 de física 1. Entonces en el problema 1 nos dice un proyectil es lanzado desde una plataforma de 10 metros de altura con una rapidez inicial de velocidad inicial en un ángulo de 30 grados. Debe impactar en otra plataforma ubicada a 50 metros de distancia horizontal y a 5 metros de altura. Entonces en la parte de acá tengo el examen y tenía ya el diagrama de cómo era el problema. Entonces en el inciso A nos dicen cuál debe ser la magnitud de la velocidad inicial para caer en la segunda plataforma. El problema del ejercicio que realicé en el examen fue que no tenía bien las fórmulas, entonces por eso ya no me dio bien el resultado ninguno de los dos. Entonces aquí de este lado tengo ya la resolución. Entonces las fórmulas principales es la de en movimiento horizontal, que el cambio en X va a ser la velocidad inicial por coseno del ángulo por tiempo, y la de el movimiento vertical. Entonces en esta primera vamos a despejar el tiempo, teniendo esto como resultado. Y vamos a hacer que esto, vamos a sustituirlo en esto. A esto vamos a llamarlo ecuación 1 y a esto ecuación 2. Entonces vamos a sustituir la 1 en la 2. Nada más sustituimos tiempo, donde iría tiempo, entonces nos quedaría que velocidad por seno del ángulo como reemplazamos tiempo, sería el cambio de X dividido velocidad inicial por coseno del ángulo menos un medio de gravedad y ahí volvemos a reemplazar X, T, que sería el cambio de X dividido la velocidad inicial por coseno del ángulo al cuadrado. Y esto nos daría nuestro cambio en Y, que sería tangente del ángulo por nuestro cambio en X menos la gravedad por el cambio de X al cuadrado, dividido dos veces la velocidad inicial al cuadrado por coseno al cuadrado del ángulo. De esto vamos a despejar nuestra velocidad inicial, que tendríamos ya esta ecuación, porque es lo que nos piden en el inciso, la velocidad inicial. Entonces aquí ya despejamos y aquí quedaría raíz cuadrada de esto, ya reemplazándolo con los datos que teníamos, y nos queda 22 metros sobre segundo. Y luego ya en el B nos dice cuánto tiempo tarda en llegar a la segunda plataforma. Y aquí ya teníamos despejada nuestra fórmula de tiempo que lo hicimos al inicio. Entonces ya nada más era reemplazar los datos y obtener el resultado. Ese sería con el problema número 1. Ahora con el problema número 2, todo está bien. Lo único que falló fue el ángulo. Porque tenía que, este era mi X y este era mi Y. Y puse tangente inversa de X dividido Y, pero era Y dividido X. Y por eso no me dio el ángulo. Pero de ahí todo estaba bien. Luego, en el problema número 3, en ese sí saqué 20 puntos, entonces no tengo que resolverlo. Y ya en el problema 4, nos dice una ficha se coloca sobre un disco de hule en rotación que tiene un diámetro de 0.500 metros. La ficha sigue dando vueltas sobre el disco siempre y cuando la distancia desde el eje de rotación no supere los 19 centímetros, o bien la rapidez del disco no supere los 32 revoluciones por minuto. Utiliza el valor de gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces en el inciso A nos piden dibujar el DCL para la masa, y en el examen lo había realizado, pero me faltó la normal, y la aceleración centrípeta pues la coloqué como una de las fuerzas. Entonces nada más tendríamos la normal acá, el peso sí estaba bien, y acá sería la fuerza estática, la fricción estática, perdón. Entonces no tenemos un movimiento en el eje vertical, entonces la normal y el peso se igualarían, que lo tenemos acá. Y en el eje horizontal nos quedaría que la fuerza la fuerza estática, la fricción estática,
es igual a la masa por la aceleración centípeta. Como la ficha no se ve, entonces para el inciso B nos dicen cuál es el coeficiente de fricción estático entre la ficha y el disco. Y como la ficha no se desliza, entonces vamos a tener que el coeficiente de fricción estática por la normal va a ser igual a la masa por la aceleración centípeta. Como tenemos acá N es M por G, entonces cancelamos las M's y ya despejamos lo que es nuestro coeficiente de fricción estática. Ya despejado nos daría esta fórmula, la que tenemos por acá. Y tenemos que el radio es de 0.19 metros, que lo dice en el problema, que son centímetros, pero de centímetros a metros nos daría esto. Y tenemos que la frecuencia, aquí nos dice 32 revoluciones por minuto, pero las necesitamos en revoluciones por segundo. Entonces la dividimos por 60, que es lo que dice acá, y ya tendríamos las revoluciones por segundo. Ahora para la tensión necesitamos, la fórmula es 1 partido la frecuencia, que en este caso es 0.533 y nos daría este resultado para la tensión. Entonces ya nada más sería reemplazar los datos en esta fórmula, que nos daría 4pi al cuadrado por nuestro radio, que sería 0.19, dividido la tensión al cuadrado, que sería esto, 1.875 por la gravedad, que es 9.81. Y eso nos daría nuestro coeficiente, que sería 0.572. Ahora en el inciso C, dice si se aumenta la rapidez a 50 revoluciones por minuto, ¿a qué distancia del eje de rotación debería de colocarse la ficha para que ésta no se deslice? Entonces aquí lo que se modificó, por decirlo así, es nuestra frecuencia. Entonces hacemos lo mismo de minutos para que pasemos a revoluciones por segundo. Sacamos nuestra tensión, que sería 1 partido la frecuencia, que sería 0.83, 3, y nos daría esto para nuestra tensión. Y ahora con la fórmula que teníamos anteriormente, solo que ahora queremos despejar nuestra R. Ya despejada y ya reemplazando los datos, nos quedaría que son 10.5 centímetros. Y con eso acabaría ya la resolución y la resolución de los problemas en los que me equivoqué. Y algo que yo haría diferente sería practicar con mucho más tiempo y resolver más ejercicios para que pueda llegar a saber las diferentes tipos de soluciones y los diferentes tipos de problemas que me pueden llegar a aparecer. Gracias.